Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Erika Carlos y en esta clase 1 daremos inicio a nuestros estudios de la disciplina de la asignatura Prática Oral en Língua Espanhola 1. Para que tengas ahí acceso a la esencia de esta asignatura, los objetivos, los contenidos, la bibliografía básica y la bibliografía complementar, entre otras informaciones, puedes acceder al plan de enseñanza o plano de ensino. Este es un documento al que puedes acceder y tendrás acceso a todas las informaciones esenciales, necesarias y complementarias al buen desarrollo de la asignatura. Bien, como contextualização da disciplina, a ementa, que é a própria essência da disciplina em si, objetivo geral, objetivos específicos, los contenidos, bibliografía básica y bibliografía complementar. Bien, entonces en esta clase 1, nuestros objetivos serán conocer el alfabeto y la pronunciación de la lengua española, bien como algunas variaciones lingüísticas del español. A ver, como una lengua, sabemos que el español no es homogéneo. Es decir, es heterogéneo, así como el portugués, el francés y tantos otros idiomas. Bien, sabemos que el concepto de variación lingüística implica que se tratan de distintos usos de una misma lengua. Aparte, vamos a aprender ya a comunicarnos inicialmente en español, bien como reconocer diferencias culturales que interfieren en las relaciones personales y consecuentemente en las interacciones comunicativas. Veremos que el concepto de formal, los conceptos de formalidad e informalidad son muy distintos entre el portugués y el español. En portugués muchas veces somos muy informales y eso le parecería maleducado a un nativo de español. Entonces, cuando vayamos a aprender una lengua, y es eso que vamos a iniciar hoy en esta clase, cuando estamos aprendiendo una lengua tenemos que aprender no solo gramática, estructuras o habilidades comunicativas aisladas, isoladas. Pero, sino tenemos que aprender principalmente las aptitudes, las competencias culturales para que podamos comunicarnos adecuadamente. Bien, entonces acá queda ahí la indicación de un vídeo. Hay varios en la red, si lo buscan en YouTube principalmente, indicación de un vídeo con el audio del alfabeto para que puedan estudiar ahí en casa. Perfecto. Ahora vamos a empezar. Todas las veces que vamos a empezar el estudio de una lengua extranjera, generalmente comenzamos por el alfabeto, es decir, por la identificación de los principales sonidos de esa lengua. Entonces, a ver, la A en español siempre abierta, A. En portugués tenemos 5 vogais, 8 fonemas. En portugués, A, E, I, O, U. En español, 5 vocales, apenas 5 sonidos. Quiero decir que para cada vocal hay un único sonido. Entonces, A será siempre abierta. A, no existe som no español, siempre A. Entonces acá, por ejemplo, mañana, mañana, Ana, por ejemplo, Antonio. Entonces en portugués, Antonio, en español, Antonio, Ana, mañana. Perfecto. La B un poco más suave que en portugués, bacalao, bacalao. Perfecto. La C. Hay aquí la variación lingüística, ¿no? Hay variaciones. Podemos pronunciar la C como la S en portugués, ciencia, pero en la región de Madrid, la capital española, solemos pronunciarla como, entonces, en Madrid, ciencia. Y otras regiones de España, no en toda España, ciencia. Perfecto. La Ch, chico, chico. La D, más suave que en portugués, día, ciudad. Entonces la D,
da, de, di, do, dia. Perfeito? La E, hotel, e não hotel, como em português. La E também sempre cerrada. E, não existe som de E em espanhol. Hotel, época. La F, igual que em português, fiesta, fiesta. La G, temos como em português gagogu, aunque um pouco mais suave, em português gato, em espanhol gato, mais suave. G, G, esse sonido artificioso e raspado. Argentina, gente, Argentina, gente. La H, sin sonido, letra muda, hombre, hola. La I, como em português, inédito. La J, ja, je, ji, jo, ju. Mismo sonido de la G y ji, que ya hemos visto en Argentina y gente, ¿no? Entonces, ja, je, ji, jo, ju. Japón, jardín. La K, mismo sonido de portugués, kilometraje. La L, diferente, más suave cuando inicia sílaba, lado, lema, o, al, el, il, ol, ul, alto. La EG o la EE, llorar, llorar, llorar. Aquí vamos a ver más al final que se trata de una variación lingüística. Hay varias pronunciaciones para esa letra, ¿no? Pero ¿cuál es la más correcta? No hay más correcto para una lengua, para variación lingüística. Hay distintos, ¿no? Entonces, llorar, llorar, llorar. La M, mano, acordándonos de que no existen palabras terminadas en M en español, solamente en N. Las palabras terminadas en M en español son derivadas del latín, como álbum, ítem. La N, naturaleza o jardín, fin de palabra. La Ñ, mismo sonido de NH del portugués, do NH, niño. O, como já hemos visto, mañana. La O, siempre O. Não existe som de O em espanhol, apenas O. História. La P igual piedra. La Q, quemar. La R, inicio de palabra, rosa. Más vibrante, rosa. Medio de palabra, por ejemplo, caro. Inicio, rosa, Ramón. La R, medio de palabras y vibrante, perro, diferente de pero. Perro. La S, sempre sonido de doble S, sempre som de dois S. Não existe som de Z no espanhol. Então, decimos casa. Casa. La T, mais suave que em português. Tia. Ta, te, ti, to, tu. Tia. La U, igual que em português. Único. Duda. La UB, mismo sonido de la B, então pronunciamos UB. O V tem o mesmo som de B em espanhol. Não temos o som do V em espanhol. Então, acá, vacaciones. Vacaciones. Ou então, por exemplo, se queremos dar outro exemplo. Vaca. Vaca. W, Washington o Washington. La X, examen, examen. La Y puede tener varios sonidos, variación lingüística. Puede ser playa y ley. Aquí en ese caso, fin de palabra no cambio. Cuando está solo, sola, será siempre sonido de I. Ley y orden, por ejemplo. Pero acá puede ser playa, playa, playa o playa.
playa, la región de Río Plata, en Buenos Aires, ¿no? Y casa, sonido de doble S, principalmente en América Latina. O en España, las mismas regiones donde se habla ciencia, se dice caza. Ciencia, caza. Ese sonido más aspirado, ¿no? Para la Z. Bien, entonces vamos a las principales observaciones. La Ch, la S y la R eran consideradas letras hasta la reforma de la lengua española en 1994. Pasado eso, fueron puestas arriba en los diccionarios, porque antes venían al final, en la misma posición de las letras que le dan inicio, como hemos visto acá en el abecedario. Entonces, después de la C, tengo la Ch. Después de la L, tengo la S. Después de la R, tengo la R. Perfecto. Las letras son femeninas en español. La Ch, la S, la A, la H. Y algunas letras del portugués no las tenemos en español. Por ejemplo, C con cedilha, LH, NH y SS. Esas letras no existen en español. A ver, palabras que empiezan por diptongos, unión de doble vocales. IE, UE, IA y UI. Van a tener una H delante, un H. Se escriben todas con H, como hielo, gelo, uida, fuga, hiato. Hiato igual, huella, pista. Perfecto. Muchas de las palabras que se escriben con F en portugués se escriben con H, H en español. Por ejemplo, hormiga, de formiga, harina, de farinha, hacer, de fazer. Y las palabras, todas las palabras son terminadas en N en español. Por ejemplo, jardín. Las palabras terminadas en M son derivadas del latín, no son palabras españolas. Entonces, por ejemplo, álbum, currículum, ultimátum, idem, ítem. Porque las palabras en español siempre terminadas en N. Avión, también, estudian, entre otras. Perfecto. Y para iniciar nuestra clase, algunas frases muy útiles, ¿no? Entiendo, o yo entiendo, o no entiendo. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cómo se dice mesa en español? ¿Cómo se dice cadeira en español? ¿Cómo se escribe mesa? ¿Cómo se escribe, por ejemplo, mañana? Habla más despacio, por favor, más lento. Repite, por favor. ¿Qué significa mañana? Necesito ayuda. Tengo una pregunta. Yo sé la respuesta, sé responder. Yo no sé. No hay de qué. Muchas gracias. Obrigada. No hay de qué. Perfecto. Entonces vamos a iniciar el primer día de clase, como nuestra clase. Entonces Lola saluda. Hola, soy Lola. Se presenta. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Então, olá, sou Lola, olá, como você está? De um jeito mais informal, muito bem, obrigada. Como você se chama? Sou Anita, e tu, de onde eres? Sou Anita, e você, de onde você é? Sou de Argentina, pero ahora vivo em Madrid, e tu? Sou da Argentina, mas agora vivo em Madrid, e você? Sou de aqui, sou espanhola, pero que haces? Estudias ou trabajas? Sou daqui, sou espanhola, mas o que você faz? Você estuda ou trabalha? Estudio arquitectura e trabalho como niñera. Estudo arquitetura e trabalho como babá. Que bien, me esperas para a comida? Que ótimo. Me espera para o almoço? Comida, almoço? Por supuesto. Claro. Al mediodía, entonces? Por volta do meio-dia, então? Sí, me ha gustado mucho conocerte. Tchau. Gostei muito de conhecê-la. Tchau. Encantada. Tchau. Encantada, muito prazer. Tchau. Então, vamos a ver como uno se presenta, ¿no? Entonces aquí, este es mi amigo Pablo, él es peruano y tiene 23 años. Entonces, este es
Mi amigo, él es peruano, tiene 23 años. ¿Cómo se contesta? Contestar sería responder. ¿Cómo se responde a una presentación? Mucho gusto. Encantada si es mujer. Si fuera él, encantado. Común un hombre contestar, responder encantado también. Perfecto. Este es Don José. Don, entonces, para tratamiento formal. Él es venezolano y tiene 60 años. Mucho gusto, encantado. Mira, un hombre contestando encantado. Este es el señor Mendoza. Él es español y tiene 30 años. Mucho gusto, encantada. Entonces presentamos a una persona, este o esta es o estos son, por ejemplo, estos son Mario y José. Aquí se menciona la edad, ¿no? Ellos tienen 50 y 60 años respectivamente, ¿no? Son, por ejemplo, argentinos. Entonces, utilizamos las formas don y doña delante de nombre de pila. ¿Qué sería nombre de pila? El primer nombre, o primeiro nome. María, José, Juan, Don Alberto y Doña Carmen. ¿Cuándo utilizamos don y doña? Cuando estamos en un contexto formal. ¿Qué sería un contexto formal de comunicación? Cuando no tenemos intimidad con la persona con la que hablamos. Ya, señor y señora son formas de tratamiento para tratar apellido. Apellido en español es un falso amigo, un falso cognato. ¿Qué quiero decir? Una palabra que se parece a otra, de otro idioma, pero cuyo sentido es totalmente distinto. Entonces, apellido en portugués es sobrenome. Y en español tenemos la palabra sobrenombre, que es igual a apellido. Entonces son dos falsos cognatos, apellido y sobrenombre. Apellido entonces es el nombre de familia. Silva, García, Oliveira, que es muy común en portugués. Señor y señora Herrera, por ejemplo, Herrera es un apellido, un sobrenome. A ver, para presentar también utilizamos los demostrativos. Perfecto. Entonces, género masculino singular. Este es el señor Muñoz. Plural, estos. Estos son María y José. Esta es María. Estas son María y Lola, por ejemplo. Ese, esos, esa y esas. Y aquel que está lejos, aquel que está distante. Aquellos, aquella, aquellas. Y las formas indefinidas, ¿no? Los neutros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en mi mano? ¿Qué es eso en su mano? ¿Qué es aquello en las manos del niño? Que é isto na minha mão? Que é isso na sua mão? Que é aquilo na mão da criança? Então, vamos a los usos. Utilizamos las formas este, esta, estos y estas para referirnos a algo que nos está próximo o que está próximo de quien habla. Si yo hablo, me refiero a este bolígrafo como este. Si es otra persona y está en su mano, se va a referir también como este. Entonces, este, estos, esta y estas utilizamos para lo que está próximo de quien habla. Por ejemplo, este es del señor García Márquez. Si yo estoy hablando, el señor García Márquez está próximo de mí. Usamos ese, esa, esos y esas para referirnos a lo que está cerca de quien oye, de quien nos escucha. Con quien hablamos. Y ese bolígrafo, el tuyo. Y esa caneta, a sua. Esos son tus amigos. Y usamos aquel, aquella, aquellos y aquellas para lo que está lejos, distante de quien habla y de quien oye o escucha. Mira, estamos hablando, aquellos son los niños. Aqueles são as crianças. Aquela senhora é minha jefa. Aquela senhora é minha chefe.
Entonces ahora vamos a establecer las principales diferencias entre lo que es formal y lo que es informal en español. Entonces, lo que es informal, tratamiento informal, familiares. A veces, incluso con familiares, solemos tratarlos de maneira formal em português. Algumas pessoas costumam tratar os pais por senhor ou senhora, ou o sogro, a sogra por senhor ou senhora. Em espanhol isso não é comum. Se é familiar, o tratamento é informal. Tu, tratamento de tu, que é igual a você no português. Amigos ou pessoas com as que se tiene intimidade, é decir, amigos e familiares. Formal, pessoas maiores. Maiores quer dizer de mais idade. E aqui não é só por formalidade, é por carinho. Então, às vezes, um neto que trata o avô de maneira formal será por usted, formal. Contextos formais de trabalho, pessoas desconhecidas com as que não se tiene intimidade. Ou se vamos falar com um nativo, nosso primeiro contato será sempre formal, sempre usted. Perfeito? Então, temos aqui duas formas de saludar, não? Uma informal, hola, que tal? O hola, como estás? La marca de informalidade em presente de indicativo é la S, estás. O como está usted? Aqui a tradução. Olá, que tal? Ou como você está? Porque o tu do espanhol é equivalente ao nosso você. Como está usted? Como está o senhor ou a senhora? Usted não tem marca de gênero, feminino ou masculino. Então, vamos ver primeiro uma situação informal. Ana se encontra com Maria e Juan em uma fiesta de amigos. Uma fiesta é um contexto informal. Olá, ustedes são Maria e Juan, não? Vocês são Maria e João, não? Sim, e tu, como te chamas? E você, como se chama? Soy Ana, que tal? Hola, Ana, que tal? Se pode responder a hola, que tal com hola, que tal? Olá, como vai? Como vai? Como em português. ¿Son colombianos? No, somos salvadoreños. ¿Viven en España? No, estamos de vacaciones. Vacaciones, férias. Pues bienvenidos a Espanha. Maria e Juan, gracias. Pois sejam bem-vindos a Espanha. Obrigada. Agora vamos a um contexto informal em outra variação linguística. Quer dizer, em Espanha não utilizamos, principalmente na região de Madrid, não utilizamos ustedes com sentido de você. Ustedes se usa mais na América Latina. Pode ser vocês ou senhores. Senhores ou senhoras. Na Espanha, geralmente a gente usa vosotros ou vosotras, se só há mulheres, que é somente com o sentido de vocês. Olá, vosotros sois Maria e Juan, ¿no? Sí, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Soy Ana, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Sois colombianos? Sois de vosotros. No, somos salvadoreños. ¿Vivís en España? ¿Vivís de vosotros? No, estamos de vacaciones. Pues, bienvenidos a España. María y Juan, gracias. Ahora, una situación formal. María y Juan hablan con el señor Vega, director de un banco. Entonces, el contexto ya no es más una fiesta, es un contexto formal de comunicación. Entonces, en suma, formalidade em espanhol é diferente de formalidade em português. Formalidade em português é somente quando o contexto é muito formal, ou seja, não se tem intimidade nenhuma. Muitas vezes nós nem conhecemos o nosso interlocutor em português e o tratamos por você. Isso em espanhol é inadmissível. O primeiro contato em espanhol, principalmente em contextos formais de trabalho, no caso, ou reuniões formais, é sempre por usted ou ustedes. Na América Latina, se é plural, sempre ustedes. Na Espanha, ustedes, se é formal, ou
vosotros ou vosotras se é informal. América Latina e Espanha, países onde se fala espanhol. Primeiro contato sempre por usted. Segundo contato, ou se o nativo me abre as portas, a atitude de tratar por tu parte sempre do nativo, será tu. Se não, muitos nativos costumam dizer, puedes tutear-me. Que seria tutear-me? Ou tratar-me de tu. Não, você pode me tratar de você. Ser mais informal. Então, aqui, buenos dias, senhor Vega. Buenos dias, como está usted? Então, bom dia, senhor Vega, bom dia. Como o senhor está? Muy bien, gracias. Este es el señor Castro. Então, você está apresentando el señor Castro. Senhor Vega, mucho gusto, señor Castro. Juan, son ustedes economistas, ¿no? María, sí. Trabajamos en un banco en San Salvador. Então, acá, ustedes, que seria o quê? São os senhores economistas? Os senhores são economistas? Sim. E trabalhamos em um banco. Então, as principais diferenças entre formal e informal. Formal, vamos usar usted, que é equivalente a senhor ou senhora, no singular. Informal, tu, que é equivalente ao você do português. Formal, ustedes. E aqui também vai ser informal ustedes, se nós estamos na América Latina. Então, na América Latina não tem diferença de formalidade ou informalidade quando tratamos com alguém no plural. Por exemplo, son ustedes economistas, não? Aqui poderia ser em uma fiesta ou num banco, América Latina. Espanha. Então, aqui na América Latina. Na Espanha, formal, ustedes. Informal, vosotros ou vosotras. Entonces, en esta clase, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a presentar a alguien. Este es el señor Muñoz, esta es doña Ana o esta es mi amiga Ana. Perfecto. Aprendimos a contestar, a responder mucho gusto, encantado o encantada. Aprendimos a saludar, hola, ¿qué tal? Informal o ¿cómo está usted? Formal, e aprendimos já um pouquinho das diferenças entre contexto formal e informal. Aparte, aprendimos os principais sonidos em espanhol. Lo que vale destacar, señalar en esta clase de los sonidos es, en español tenemos solamente 5 vocales y 5 fonemas. A, E, I, O, U. Perfecto? No existe en español, no existe español. Não existe não existe O. Então, decimos em espanhol, Ana, Antônio, época, hotel, e não hotel, como em português, hotel, ópera e próximo. Perfecto? Então, esto es lo principal. Los sonidos, las formas de saludar, algunas expresiones, como se dice, por ejemplo, lousa, en español, cómo se escribe, y por los nombres de las letras podemos deletrear, como se dice, ¿no? ¿Cómo se escribe lousa? ¿Cómo se dice lousa en español? Se dice pizarra. ¿Cómo se escribe? P-I-Z-A-R-A. Aprendimos también a deletrear. Aparte, les dejé un link que pueden, y hay varios otros en la red que pueden buscar ahí para estudiar los sonidos en español. A ver, espero que esta clase te haya introducido de una manera buena en la lengua española. Hasta luego. Hola, ahora
vamos a solucionar nuestra actividad número 1. Y nuestra actividad número 1 está centrada en uno de los principales contenidos de nuestra clase 1. Es decir, lee los diálogos y clasifícalos en formal o informal. ¿Cómo clasificamos algún diálogo informal o informal? Vamos a recuperar algunos conceptos. Tú, el uso de tú es informal. Uso de usted, formal. Perfecto. Uso de vosotros, vocês, informal. Pero vosotros solo se usa en España. ¿Tranquilo? Y cuando no hay, por ejemplo, pronombre, no hay tú y no hay usted. La diferencia entre ¿cómo estás y cómo está? La marca de informalidad del uso del tú en español es la S. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Tú. ¿Tranquilo? Entonces vamos ahí a nuestras respuestas. Mamá. Y aquí si interpretamos la situación, ya sabemos que el registro debe ser informal. Mamá es un apodo, un sobrenombre, apelido para madre, mamãe. Por favor, abres la puerta. Y acá la marca de tú, de informalidad en presente de indicativo. Sí, hija, sí, ya voy. Si fuera usted, abre la puerta, por favor. El diálogo 2. Señor González, y el propio tratamiento ya me indica que el tratamiento es formal. Señor, ¿no? Le presento a la señora Martínez. Encantado. Entonces, señor González, y le presento. Si fuera informal, sería, por ejemplo, te presento, que es equivalente al tratamiento de tú. Entonces, el diálogo número 2 también es formal. Diálogo 3. Buenos días. ¿Cómo está usted? Si fuera tú, sería ¿cómo estás? Atención, la marca de informalidad. Informalidad en presente es la S en el verbo, ¿no? Bien, bien. Gracias. Entonces, buenos días ya no comenzó como hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya es un saludo más informal, ¿perfecto? Buenos días, buenas tardes y buenas noches ya sería más formal. ¿Cómo está usted? Y aquí ya uso el pronombre, ¿no? Usted, no hay duda, formal. Y el diálogo 4, ¿y tú? ¿Lees el periódico o escuchas las noticias en la radio? Y tú, ya no tenemos dudas, es informal. Pero lees. Si fuera usted, usted lee. Entonces la marca de tú, de informalidad en presente de indicativo, es la S. Lees el periódico, ou seja, você lê o jornal, ou escuchas las noticias en la radio, ou ouve as notícias no rádio. Entonces aquí escuchas, la S marca de tú. Si fuera usted, escucha o escucha. Depende. Perfecto. Entonces hemos visto por medio de estos diálogos algunas marcas lingüísticas que nos indican la principal diferencia entre formal e informal. La marca de informalidad en los verbos está marcada por la S. Entonces, hablas, tú hablas, usted habla. Perfecto. Aparte, el pronombre tú ya marca la informalidad, mientras que usted marca la formalidad. Aquí no aparece ningún diálogo en plural, ¿no? Pero sabemos que vosotros es un tratamiento informal que es solo utilizado en España. Entonces, en España, para plural, hay la diferencia entre vosotros, informal, y ustedes, formal. América Latina o Latinoamérica, solamente ustedes. Y ahí no hay distinción entre formal e informal. Bien, espero que esa primera actividad te haya ayudado a comprender mejor los conceptos de formal e informal. Hasta luego.